Aupa artistas, bienvenidos a Pintando con. Esta semana nos encontramos aquí en Guernica, que hemos pintado un mural con el proyecto europeo de Remain Child. Para eso nos encontramos con Idoia, que es la responsable de Cultura y Educación, ¿no?, del Museo de la Paz de Guernica, que ella es y mediante el Museo de la Paz de Guernica y el Instituto Barrutialde hemos hecho este proyecto, hemos podido hacer posible este proyecto, que es pintar dos murales sobre esta temática en una pared aquí cercana, ¿no? Para ello me gustaría, para ello me gustaría que Idoia nos explicara un poquito quién es y qué es este proyecto y cómo empezó todo, ¿no? Vale, buenos días. Buenos días. A ver, en principio, me llamo Idoia Orde, trabajo en el Museo de la Paz de Guernica en el área educativa. Estamos inmersas ahora mismo en varios proyectos europeos, pero este en concreto es un proyecto que se llama Remembering Childhood in War Times, o sea, recordando las infancias o los niños y niñas, lo que viven los niños y niñas en los periodos de guerra. Y a través de este proyecto, bueno, que tiene eran dos partes diferentes, pero este es del que vamos a hablar ahora mismo, aquí lo que se trataba es realizar un mural que esté a la vista de todo el mundo, en el que plasmamos la situación de la guerra y el deseo que tenemos de que no haya más guerras, de que esto acabe, porque estamos aprendiendo y estamos viendo, tanto desde la Guerra Civil Española, que se vivió aquí en Guernica y en toda España, luego en la Segunda Guerra Mundial, en todas las guerras actuales de Ucrania, Palestina, Israel, Yemen, etcétera, se está viendo cuál es la situación, cómo están sufriendo los niños y niñas, las secuelas que les quedan y demás. Entonces, lo que pretendemos es evitar ya desde la infancia este tipo de, las guerras, los conflictos, intentar promover una cultura de paz en vez de una cultura de violencia. Sí, tú cuando me mandaste un mail y hablaste del proyecto, me pareció un proyecto muy interesante, porque normalmente trabajo con escuelas, he dado clases, pero no tenía ese fondo, ¿no?, de decir, y me pareció muy interesante. Dije, esto lo tengo que hacer, porque no solo por lo que es, ¿no?, que es lo que a mí me gusta pintar y enseñar a los chavales, también tenía un fondo muy, que en este caso es sobre la guerra, la migración de las mujeres, los niños y tal. Entonces dijimos, qué mejor que lo pinten los niños y que a la vez de pintar, pues esto, ¿no? Entonces, tú te pusiste en contacto con... Cuéntanos un poquito cómo fue el proyecto, cómo el proceso para que el proyecto pudiera ser viable, ¿no? Bueno, la parte principal del proyecto de este área es que queríamos hacer ese mural, pero ese mural debía ser realizado por jóvenes entre 14, 16, 18 años. Nos pusimos en contacto con varios centros de Guernica y de la zona, pero los más receptivos fueron los de Barrutialde, y a través de la directora le propusimos el proyecto, con quién lo queríamos realizar, la edad más o menos, y desde un principio estuvieron de acuerdo de hacerlo. Entonces, una vez que teníamos ya los grupos, es cuando comenzamos ya contigo a idear qué es lo que podíamos hacer, porque el mural, claro, no es fácil de idearlo, tener el diseño, encontrar el lugar adecuado y sobre todo que sea visible también, tener los permisos del ayuntamiento y demás. Entonces, bueno, fue toda esa evolución, encontrar el grupo y la escuela con los permisos de los padres y demás, padres y madres, pero luego todos los permisos también para poder realizarlo, diseñar también un mural, un dibujo que fuese interesante, que tuviese un mensaje, y luego poder realizarlo con los jóvenes, porque nos parecía que era importante que fuese algo atractivo, que les atrayese a los jóvenes y no algo impuesto y que no les interesase para nada. Y los murales, los grafitis, nos parece una técnica muy interesante para esta edad. Sí, cuando empecemos a hacer lo del museo, o sea, lo del diseño y todo eso, y la pared, yo dije, mira, yo tengo una pared que perfecta, ¿no? Con el que tenía echado el ojo a esta pared, que encima luego tenía pintadas encima, y entonces dije, pues igual podemos aprovechar para esta pared, ¿no?
Y luego a la hora de hacer el diseño también tenía que enfocar un poco, ¿no?, a lo que son los niños, que sea un poco más infantil, con un fondo un poco más sencillo, ¿no? Entonces hicimos como dos partes, digamos un poco que es más un poco más infantil y luego otro más que reflejara esto. Y luego me diste una serie de pautas que sobre eso, ¿no? Sí. Y al final conseguimos llegar a un acuerdo y nada, lo terminamos. Sí. Por otra parte, este proyecto también se ha realizado también en Francia e Italia, Sí, Francia e Italia aquí en Guernica. No sé si tiene relación con los otros centros y has visto lo que han pintado o qué han hecho. A ver, hace una semana estuvimos en Isieux, la Maison d'Isieux, que se encuentra cerca de Lyon, en Francia, y tuvimos la oportunidad de ver lo que ellos realizaron. Al final han sido 3 murales los que realizaron, pero desde una perspectiva un poco diferente. La técnica fue diferente porque ellos lo contaban desde la perspectiva de lo que sucedió en la Maison d'Isieux, que ya habla más de la Segunda Guerra Mundial, de los niños y niñas de allí los niños y niños judíos que estuvieron allí y que los llevaron a Auschwitz y demás, y que bueno, excepto una persona, todos los demás fallecieron. Lo que hicieron fue utilizar diferentes técnicas en pequeños grupos, para realizar un mural, pero no utilizaron la técnica del graffiti, del muralismo. Fue otro tipo de, a través de fotografías, de textos, etcétera, realizaron unos murales. En Fossoli también han realizado otro proyecto, pero ese todavía no lo hemos visto in situ, pero también está dirigido es otro mural y con jóvenes de la misma edad, pero otra técnica. Entonces, lo que pretendíamos sobre todo en estos 3 centros es mostrar la temática que hemos dicho, la guerra, la situación de las mujeres y los niños y niñas, y lo interesante ha sido que hemos utilizado diferentes técnicas, que hemos enganchado a los jóvenes de diferente manera, pero que el resultado queda ahí y que va a estar visible en los tres lugares. Tú has vivido el proyecto desde principio a final, ¿no? Sí. Y entonces me gustaría que un poco te enfocaras qué es lo que has visto tú detrás de las cámaras o de lo que hemos grabado, ¿no?, antes con los niños. ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Qué te ha parecido tanto la respuesta de los chavales o cómo has visto lo que es el proyecto desde tus ojos, ¿no? Sin tener en cuenta que tú eres parte del proyecto, tú ves qué has visto a los niños, qué sensación te has sentido, ¿no?, cuando estaban pintando. Yo primero, el primer día en el que dimos la explicación, en el que yo presenté el proyecto en la clase, pero luego sobre todo cuando estuviste explicando qué era un graffiti, las diferentes técnicas, que era hacer un dibujo sin más en una pared o hacer un mural ya con un sentido, con un mensaje, etcétera. Ahí me gustó mucho y creo que ahí conseguiste enganchar a los jóvenes y sobre todo para que viesen la diferencia entre lo que es una obra de arte y lo que es un graffiti simple, una firma, un borrón en una pared, que no tiene nada que ver y que no es nada artístico. Entonces, partiendo desde ahí, me pareció que ya era importante ese mensaje también, ver esas diferencias. Y luego ya cuando vinieron aquí los jóvenes, se dieron cuenta de todo el trabajo que hay detrás de estos murales. Sobre todo en esas dimensiones también, Eso es. Porque comenzamos ya con ellos colocando las diferentes cintas para los colores, para marcar el dibujo y demás. Y luego lo que me gustó, fue que estuvieron participando por grupos y demás, que se involucraron mucho, que les gustó la técnica. Y luego incluso que algunas jóvenes del primer grupo se animaron a participar en el segundo grupo y estuvieron muy animadas y con un interés increíble, con muchísimas ganas de poder realizar el mural. Yo creo que al final les quedó corto. Sobre todo algunas personas. Eso te iba a comentar, porque muchas veces hacemos cursos de 2 horas, 2 horas y media, que muchas veces
a esas edades igual se puede hacer un poco pesado, ¿no? Ujú, Es verdad que en unos centros te puede pasar que van 2 horas y se les hace pesadísimo, ujú, y en otros sitios pues se quedan con ganas que harían todo el proceso, ¿no? ujú. Entonces es muy difícil calcular en qué centro va a pasar qué, entonces Sí. siempre intentamos hacer proyectos que digamos, Ujú, intento dar clases en ese, enfocando pues 2 horas, 2 horas y media para esto, ¿no? sí. En este aspecto, en esta situación fue lo contrario, ¿no? Que todos estaban Ujú, ahí dispuestos a pintar sí. y tal, ¿no? Luego, un poquito también, volviendo al proyecto, yo siempre, cuando lo leí, empecé un poco, yo no conocía el Ujú, proyecto, cuando lo leí también, pensaba que era un proyecto europeo, sí, pero no sabía que tenía, entonces también me sorprendió de esto, ¿no? De que había en otros países y también tenía ganas de saber lo que me has contado, ¿no? De ujú, qué ha pasado en los otros sitios y sí. tal, ¿no? Ujú. Entonces, también me gustaría saber, tú a la hora de este tipo de proyectos, ¿te gustaría, suele haber opciones, es sencillo, digo como asociación, Participar en... participar, entonces hay mucha burocracia o cómo? La verdad es que sí, la burocracia es enorme. Nosotras, en este caso, en los proyectos europeos siempre suele haber un líder que es el que dirige, presenta el proyecto y luego hay diferentes colaboradores. En nuestro caso, nosotras somos colaboradoras, no somos las líderes de este proyecto. Tenemos nuestra parte, tenemos una parte del liderazgo en presentar y en realizar estas actividades. Nos toca porque este proyecto tiene diferentes puntos. Una cosa sería lo que se trabaja en estos 3 centros, en estos 3 museos o centros, con los jóvenes y con los niños y niñas, pero luego hay otra parte también de estudio, de crear una exposición, etcétera, que eso ya lo lleva más desde las universidades que están participando, la UNED y demás, Carlos II, diferentes universidades y centros. Entonces, el Euron también, bueno, hay diferentes asociaciones que están participando, entidades, y es complicado porque, bueno, son para toda Europa, es una ayuda económica, luego se da visibilidad, entonces para todo esto hay muchísima gente que se presenta y claro, no es fácil conseguir estas ayudas y que, sobre todo, que aprueben tu proyecto. Luego ya viene la segunda parte de tener que realizar todo lo que has propuesto, porque en el papel queda muy bonito, pero luego ya a la hora de realizarlo, las fechas, los plazos que hay que cumplimentar y demás también, bueno, son un poco justitas o bueno, todas estamos muy ocupadas con diferentes cosas y no suele ser fácil llevarlo a cabo. Pero estas ayudas no, sobre todo son muy interesantes porque económicamente te dan la posibilidad de realizar este tipo de actividades. Cuando acabas de decir esto me he dado cuenta de que el trabajo difícil lo habéis hecho vosotros, porque para mí fue súper fácil contactar con vosotros. A ver, nos costó un poquito detallar el proyecto, o sea, digamos, el diseño del mural y Sí. eso, pero para mí fue muy sencillo, o sea, Ujú. tuvimos un trato muy directo y para Sí. mí ningún problema. Ujú. Lo que yo no sabía, bueno, me podía suponer, porque Sí, también he sí. estado en algunos otros proyectos, pero ya sé que es muy difícil Ujú. de esto. Oye, pues nada, espero que hayamos concienciado un poquito a la gente. Estamos en un Sí. sitio que se ve por la carretera espectacular. Es verdad que es una temática que ya la gente está bastante concienciada. Ujú. Y entonces, si llegamos a un poquito más de gente, pues es que es Sí. suficiente. Y nada, si quieres dejar un par de minutillos, alguna No, cosilla lo más. único, yo creo que lo interesante también aquí es ver que este mural que está detrás nuestro, a nuestra derecha, el mensaje que pone está escrito en euskera porque estamos en un entorno euskaldun, Ujú. y lo que significa, porque quizá mucha gente que vea este Sí, vídeo no claro. entienda el significado. Entonces, lo que hemos puesto, Gerrarikes, significa no a las guerras. Ajá. Y ese es el mensaje principal que queremos dar, que aquí está en euskera, pero que se ve en este otro cuál es el mensaje, aunque no tenga texto, con las imágenes yo creo que se expresa perfectamente. Pues Es que perfecto, ricasco, muchas gracias. Suri, y ya hablaremos y a ver si tenemos más oportunidades de colaborar en más proyectos y Encantada. estamos para todo, ¿vale? Vale, es que ricasco. Agur.